Vamos a compartirla. Déjame. Muy bien, me parece que ya iniciamos. No tengo ya estamos. ¿Ya estamos? Vamos a dar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Y... Muy bien. Sí, me parece muy bien, vamos. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos esperar a ver. Por ahí. ¿Tú me escuchas bien, Carliux? Súper bien, súper bien. ¿Tú qué tal? ¿Ya se quitó el delay? Sí, me parece que sí, ya te escucho perfecto. Muy bien. Súper, súper bien. Muchas gracias ya a toda la gente que nos está viendo. Ya es igual esperando. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar un par de minutitos en los que se conecta toda la gente para empezar el tema que les tenemos preparado para hoy. Muy bien. Creo que es la primera vez que no tenemos fallas técnicas. Muy bien. ¿Tú ahí ves los comentarios? ¡Lo logramos! Ah, sí, ya puedo ver los comentarios. Nos dicen que se escucha. Listo. Perfecto. Yo te escuché cortado, pero... bien. ¿Me escuchas cortado? Pero ya, creo que solo haga ritmo de dejar tu espacio y luego el mío y así, pero bien, qué bueno que se escuchan bien. Muy bien, ya, perfecto. Muy bien. Pues vamos empezando. Me gustaría platicarles, hacer una breve introducción para presentar a Carla y agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Carlos, si tienes por ahí la transmisión, igual ponle mute, porque se escucha una especie de eco. O no sé si soy yo, creo que no. ¿Está? Yo solo te tengo a ti, pero... Ok, perfecto. Muy bien. Va, pues vamos comenzando. Les presento a Carla. Carla Mercado. El día de hoy les tenemos un tema del cual nos han venido pidiendo desde hace mucho tiempo, un tema que la verdad me parece muy, muy valioso. Y bueno, les vamos a hablar sobre adolescentes y jóvenes con autismo. ¿Qué pasa cuando hay muchos retos? Antes de empezar y ya introducirnos y meternos de lleno en el tema, me gustaría hablar de Carla. ¿De quién es Carla? Carla Mercado es una muy amiga nuestra, de Majo y mía, la verdad una amiga muy importante. Tenemos una relación que atesoro muchísimo, una relación profesional y personal que valoro muchísimo. Hace ya algunos años que la conocimos. Nos conocimos en una actualización de certificación en diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista en Guadalajara hace algunos años. Y la verdad es que hicimos clic de inmediato y bueno, ya hasta tenemos nuestra insignia de fans destacados de la página de En el Espectro. Los invito, por cierto, a seguirla. Si es que nos están escuchando y todavía no siguen a En el Espectro, visítenlos en Facebook. La verdad es que todo el contenido que comparten vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, bueno, empiezo a platicarles de quién es Carla. Carla es de Guadalajara, Jalisco. Ella está certificada en diagnóstico diferencial y además es miembro de la Asociación Civil Enlace Autismo AC. Como les dijimos, es coordinadora de En el Espectro. Ella es licenciada en Educación Especial por la Escuela Normal Superior y además estudió en NAPNA, en donde se especializó en... ella lleva ya un buen rato de carrera trabajando en esto y ahora se está especializando en el tema como de contextos naturales. Y está trabajando mucho con adolescentes y adultos. Es por eso que le invitamos el día de hoy, porque creemos que es una profesional que nos puede aportar muchísimo sobre este tema. Entonces, bueno, quisiera empezar platicándoles un poquito. ¿Por qué elegimos este tema? Antes de empezar con algunas preguntas, recuerden que pueden participar en cualquier momento y hacernos preguntas y trataremos de responderlas en la medida de lo posible.
Bueno, la realidad es que actualmente se sigue hablando principalmente de niños con autismo, ¿no? Se habla de autismo, incluso mucha gente está acercada a nosotros y nos habla de que el autismo es una condición únicamente de niños, como si cuando son adolescentes o cuando son adultos desaparecieran o se fueran a algún lugar, o como si fuera una condición que solo se vive en la etapa infantil. Aún hay un número mucho menor de investigaciones en torno a este tema, y en nuestro país el tema de calidad de vida en adolescentes y adultos con autismo está muy poco explorado aún en comparación, por ejemplo, con lo que se está haciendo en España. Y no se le ha dado suficiente difusión a los proyectos que existen para este sector de la población. Entonces decidimos hablar de este tema y específicamente de un sector de la población de la cual aún creemos que se habla un poco menos, que son los chicos y chicas que enfrentan muchos retos. Entonces me gustaría, Carla, que iniciáramos, si te parece bien, con que nos cuentes un poco a qué nos referimos en esta plática sobre chicos y chicas que enfrentan muchos retos. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, Ale. Pues antes que nada agradecer de corazón la invitación, el sentimiento de amistad, de colaboración, de fraternidad y de respeto a su trabajo es mutuo. La verdad me sentí muy honrada de que me invitara en vivo. De verdad admiro mucho el trabajo de ustedes, de Crea tu Mundo, y me encanta lo profesionales que tanto tú como Majo son. Y bueno, ya una vez dada este agradecimiento, contextualizando la charla del día de hoy, nos referimos a adolescentes, jóvenes y adultos con muchos retos, aquel sector de la población dentro del espectro autista que presenta o requiere más nivel de apoyo para realizar hasta lo más básico, ¿no? Aquellas personas que enfrentan mayores retos en la comunicación, en la regulación, que pueden presentar alteraciones sensoriales más fuertes o incluso cuestiones conductuales, ¿no? Hablamos de este sector de la población que pues no se ve, o donde los reflectores a veces cuando hablamos de adultos se van a aquellos adultos con mayores habilidades, ¿no? Los chicos con Asperger, que se les llamaba, yo sigo utilizando el término de Asperger, pero son personas pues que van a la universidad, que muchas veces son brillantes, y ¿dónde queda la población más vulnerable, no? Los jóvenes, los adolescentes, los adultos, que sí comunican, perdón, que no tienen un lenguaje verbal o que todavía tienen desregulaciones muy fuertes, ¿en dónde quedan? Como bien lo dijiste, Ale, a unos siguen llegando diagnósticos que nos hablan acerca de autismo infantil. El diagnóstico es tal cual autismo infantil. Entonces es complicado el seguir teniendo esta percepción del término como tal. A toda la gente que nos está viendo, creo que Ale tuvo una situación, fíjense, estábamos celebrando antes de tiempo, tiene una situación técnica, me están informando qué hacer en lo de CREA, en las chavas de CREA. Si nos dan un segundito, tengo aquí mi celular para ver qué es lo que me dan las indicaciones. Bien, parece que hubo una situación en la casa de Ale, acerca de la luz. Creo que la cuestión de la luz, creo que sí celebramos muy, muy con anticipación el que no tuviéramos fallas técnicas, pero no sé si la transmisión sigue. Déjenme checarlo, háganmelo saber. Creo que sí sigue. Sí, háganmelo saber si están aquí, porque creo que me quedé a cargo de la, de la transmisión. Bueno, lo que vamos a hacer es seguir. Ahorita me van a dar instrucciones las chicas de CREA y seguiremos adelante. Entonces, pues hablemos de las personas con autismo con más retos, ¿no? Siempre que tengo alguna ponencia en algún evento, hablo del tema de adultos con autismo
una asignatura pendiente en México. Y es que es así como Ale nos lo mencionó al inicio, siempre se habla de autismo infantil, e incluso la intervención se enfoca a los niños, ¿no? ¿Y qué pasa después? Incluso, miren, yo hace 10 años que volví de España y entonces cuando me fui a preparar para allá y me tocaron hacer las prácticas en las residencias, fue donde dije, sí es cierto, ¿en dónde están los adultos con autismo en mi país? Y bueno, hablando con colegas como Eduardo Díaz, con las chicas de Crea tu Mundo, con las personas de ATSAN, supimos que pues realmente sí están, pero que si bien les va, están en su casa. Si no, muchos pueden estar en lugares para donde se atienden personas con cuestiones psiquiátricas y en otros casos pueden estar por ahí en las calles. Entonces es importante voltear a ver a este sector de la población y más a las personas que tienen más retos. Bueno, de esas son las personas que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y me gustaría mucho hacer referencia acerca de la postura o todo el trabajo que está haciendo en España, en Burgos, José Luis Cuesta, donde él se enfoca a la calidad de vida de las personas adultas con autismo. A veces pensamos que calidad de vida es tener un trabajo, ¿no? Y la inclusión, así como fue en la niñez, la inclusión escolar, ahora el éxito, la calidad de vida, vamos a catalogarla o vamos a darla como buena cuando una persona está incluida laboralmente, pero realmente no es así. José Luis Cuesta habla de que hay muchas esferas que tienen que incluir la intervención con las personas para hablar realmente de calidad de vida. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, sí, a la cuestión personal, a la cuestión de independencia y autodeterminación, la cuestión, sí, del trabajo, también la cuestión del tiempo libre, la autodeterminación, son muchos factores que a fin de cuentas a veces no los tomamos en cuenta, ¿no? Y más al ser personas con mayores retos o más necesidades de apoyo. Hace poquito hubo un congreso en línea y escuché de nuevo a Agustín Higueras. Él es de País Vasco. Y me gustó mucho la frase que nos dijo. Él dijo que la autodeterminación es esencial. ¿Y qué pasa? Que a veces no se toma en cuenta al tener enfrente a adultos que requieren mucha necesidad de apoyo, que pueden ser no verbales, que presentan conductas de estrés muy frecuentemente, no se les da la oportunidad de desarrollar su autodeterminación. El decidir para dónde va a ir su vida o las decisiones incluso más esenciales. Yo creo que a nadie le gusta, a un adulto regular, no le gusta que diario le impongan que tiene que desayunar, que tiene que comer, que tiene que cenar, que tiene que hacer en su tiempo libre, porque a veces sí, estamos trabajando con las personas con autismo y ya tenemos claro que podemos usar los apoyos visuales, que a lo mejor sí necesitan un momento de descanso, pero realmente les estamos dando estas pautas de autodeterminación o nosotros les decidimos lo que tienen que hacer y ellos no tienen más opción. Entonces, volviendo al tema de Agustín, él decía que la autodeterminación es un derecho y que entonces a los sujetos que son más vulnerables y que necesitan más nivel de apoyo para desarrollarla, nosotros como sociedad tenemos la obligación de dotarles estas herramientas para desarrollar la autodeterminación. Y así como ven, estas palabras a lo mejor les pueden hacer mucho sentido, pero también los pueden descolocar un poquito de la intervención tradicional que tenemos, ¿no? Y eso es donde debemos poner el cuestionamiento. Es decir, ¿para dónde estamos llevando las prácticas en las personas adultas y jóvenes dentro de la condición del espectro autista cuando presentan muchos retos? Creo que ya están empezando a arreglar la situación de Ale, hubo una cuestión de la luz por su casa, entonces, bueno, yo mientras voy a seguir hablando. Aquí hacían una pregunta acerca de la cuestión de contextos naturales.
Contextos naturales o entornos naturales es tal cual trabajar la intervención de las personas con espectro autista en su ambiente natural. Entre más estudiamos, más sabemos que estamos cada vez más lejos de la intervención tradicional, que sería déjame los 50 minutos en el consultorio y yo los últimos 10 minutos de la hora salgo a hablar contigo. Está comprobado también en edades pequeñas, incluso la estimulación temprana en contextos naturales es una corriente que no es nueva, pero sí se está ahorita dando mucha importancia. Es eso, es empezar a trasladar la intervención que estamos haciendo en las cuatro paredes de un consultorio hacia el contexto donde se desarrolla la persona. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente, cada familia tiene costumbres diferentes, tiene rutinas diferentes, maneja valores diferentes. Entonces, hace mucho sentido que tengamos que transportar toda nuestra intervención a casa para que desarrollemos ahí en la persona con autismo habilidades que realmente les van a ser funcionales en su vida. Entonces, algo así es la cuestión de contextos naturales. Les invito mucho a que sigan la página de Doble Equipo. Ellos son de Valencia, ellas son de Valencia y trabajan mucho este concepto de contextos naturales. Creo que nos puede ser una buena referencia para poder iniciar estas prácticas o generalizarlas, porque ya hay algunos brotes en México siguiendo esta corriente, pero que se generalice, porque realmente es lo que está funcionando más. Y si se ponen a pensar un poquito, ahí viene Ale, ya se está conectando, pero si se ponen a pensar, pues hace sentido, ¿no? El tener la en un contexto natural. Ale, bienvenida. Hola, lo siento. Ya estás por aquí. Pero en un transformador y me quedé sin internet. Pensé que no iba a poder volver, pero bueno, finalmente lo logré. Cuéntame un poquito en qué vamos. Bueno, pues en primer lugar estuve contextualizando el término de personas con autismo con muchos retos y después me empecé a decir que es una asignatura pendiente, que nos basamos mucho en el trabajo de José Luis Cuesta, que calidad de vida no es solo es incorporarte un trabajo, sino hay muchos factores. Toqué un poquito así el tema de la autodeterminación, que es bien importante para nuestros adultos, y luego ya contesté una pregunta de alguien que nos está escuchando, que hablaba de qué era el contexto natural. Entonces ya un poco les di la introducción de eso. Pero bienvenida. Muchas gracias, perfecto. Bueno, pues entonces iniciamos por la siguiente pregunta que teníamos preparada y vamos también respondiendo a alguna otra pregunta que surja de la gente que nos está viendo. Gracias a todos por escucharnos. Muy bien, quisiera saber tu opinión sobre si hay o no diferencias en la etapa adolescente y la transición a la vida adulta entre una persona dentro del espectro y una persona que no está dentro del espectro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí creo que hay diferencia, aunque a fin de cuentas en cuestión biológica, es decir, crecemos a la par, ¿no? Nos desarrollamos sean personas con autismo o no, nos desarrollamos de una misma manera en cuestión biológica, en cuestión física. Pero sí está comprobado, Ale, que hay algunos cambios, es decir, la adolescencia puede tardar más tiempo, ¿saben?, en establecerse. Eso es una de las cosas que se ha presentado. Sí, tenemos chavos desde los 15 años, 14 años, ya con sus características desarrolladas, sus características sexuales desarrolladas y todo eso, pero sí está comprobado que llega o se extiende un poquito más este periodo. Y nosotros lo explicamos que es básicamente por la retrosocial. Es decir, tú estás en la primaria, das el salto a la secundaria, ¿y de dónde empiezas a tener toda esta retro? Para cambiar de gustos, para que ya no te gusten cosas infantiles, para ya no pedir en Navidad la muñeca y entonces ya pides otra cosa. ¿Por qué? Porque te va nutriendo tu entorno, ¿no? Entonces, nuestros chicos coquetos, al verse limitados, pues obviamente no van a tener esta retroalimentación social de acuerdo a su edad. Y es por eso que la cuestión, ahora sí, psicológica de la adolescencia y todos estos cambios que se ven nutridos
en gran medida por la cuestión social, ellos no la tienen al 100. Y es por eso que nos puede tardar un poquito más, ¿no? Entonces, sí es nuestra obligación, siempre lo comento, el poder dotar a los chavos, aunque no les guste, empezar a dotarles de opciones más de acuerdo a su edad, para que si por ellos mismos no tienen la oportunidad de tener gustos de acuerdo a su edad, al menos el entorno próximo se los provea, puedan empezar a dejar los gustos infantiles, ¿no? Eduardo y yo estamos como súper en el mismo canal de decir, no hay que infantilizarlos. Y al infantilizarlos, no estoy culpando a los papás, se comprende, también hay un proceso a veces de que los chicos no quieren cambiar de gustos, que le gusta Spider-Man, entonces tiene 17 años y trae la mochila de Spider-Man y es porque le gusta, ¿no? Pero también es verdad que como papás tendremos que dotarles de otras herramientas o de otras opciones para ver si les puede gustar algo más, ¿no? Y de nuevo, no es juzgar a papás, simplemente es acompañarles y hacerles ver que crecer no está mal y que vamos a crecer con ellos y a protegerlos de todas las vulnerabilidades a las que están expuestas, ¿no? Entonces, sí nos llega la pubertad, nos llega la adolescencia al mismo tiempo, pero así hay unos cambios muy particulares en las personas con espectro autista y no hay que dejarlo ahí, sino hay que hacerlos crecer. Claro, totalmente de acuerdo. La verdad es que creo que siempre en este proceso de pensamiento hay que hacer el ejercicio como padres de saber si lo que nos está obstaculizando es el miedo de nosotros como padres a que nuestro hijo crezca, ¿no? O sea, saber de quién es el miedo, si realmente el miedo está en mi hijo adolescente o está en mí como madre, que tengo terror absoluto a que dé el siguiente paso y crezca. Quisiera aprovechar para leer una pregunta que nos hacen. Chufagal nos pregunta, ¿la autodeterminación la debemos fomentar desde edades tempranas? Okay. Saludos a Bere, sí la conozco y la quiero mucho. Sí, totalmente. Tenemos que empezar a desarrollarla. Sé que es complicado. Y fíjense, incluso desarrollarla en chicos regulares es complicado, ¿no? El dejar a tu hijo que decida qué ropa ponerse o qué come primero, si la sopa o la carne, es complicado. Entonces, bueno, pues al dirigirnos a los papás de personas dentro del espectro autista, creo que más. Pero sí, obviamente teniendo muy en cuenta y siendo muy conscientes que hay cuestiones en las que tenemos que abordar. Es decir, no es, ay, bueno, le ofrecí el plato con brócoli y entonces voy a trabajar la autodeterminación y no se lo quiere comer, no pasa nada. No, habremos de ver en dónde sí podemos proveer de opciones en el chico, ¿no? A lo mejor en qué juguete usar en determinado momento, qué short ponerse, habrá cosas que son no negociables, como en cualquier situación de crianza, pero tratar de ser lo suficientemente sensible para ver en qué puedo yo dar mi brazo a torcer y ahí sí proveerlo de oportunidades para que desarrolle la autodeterminación. Claro, totalmente de acuerdo. Lo platicábamos en el live anterior con Laura Ríos, platicábamos un poco de este tema como de las dificultades de prospección en una persona dentro del espectro autista, ¿no? Es muy probable que un adolescente dentro del espectro sea renuente a una propuesta nueva y diferente, ¿no? Que su reacción primero sea de no es lo que deseo necesariamente, porque no sabe qué esperar de esa situación. Entonces nosotros como padres o como profesionales tenemos la responsabilidad como de invitarlos a todo esto nuevo y diferente que pueden experimentar. Muy bien, una de las siguientes preguntas es, han acudido a nosotros muy frecuentemente al consultorio con el tema de cómo determinar cuándo debo de comenzar a enfocarme en cuestiones de autonomía e independencia y dejar de lado la intervención educativa tradicional. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si, por ejemplo, la secundaria en la que se encuentra mi hijo ya no le está ofreciendo lo que realmente necesita? ¿Cómo es que puedo tomar esta decisión tan compleja para una familia? Y vaya que es compleja, ¿no? Porque en este paradigma de la inclusión educativa se enfoca mucho eso, ¿no? Inclusión. Entonces, vamos a darle y está padre.
Yo siento en lo personal que todavía estamos caminando, y no quiero ser pesimista, pero la inclusión verdadera pues va en camino. Estamos, no pañales, pero sí empezando a caminarle, ¿no? Entonces, sí, dentro de este paradigma de la que la intervención tiene que ser con base a la inclusión, pues yo creo que sí causa conflictos a los papás. Antes que nada, yo quisiera puntualizar que la cuestión de autonomía y vida diaria se debe de empezar desde pequeños. Es decir, en algún capítulo de un libro que escribimos con el que está ahí cocinándose, mencionó precisamente eso, que no sé en qué momento la cuestión de autonomía, vida diaria, se va dejando atrás y le vamos dando con todo a la escuela, ¿no? Y creo que sí tendremos que tener mucho cuidado ahí, porque a final de cuentas tenemos que trabajar con las personas con autismo con muchos retos en la cuestión principal de autonomía, vida diaria y comunicación, ¿no? Entonces, no es que tendremos que preocuparnos hasta que estemos en la adolescencia, tendremos que empezar desde pequeños, pero bueno, si ya empezamos y entonces nos enfocamos mucho en la cuestión de inclusión y vamos a escuela regular, siento que todavía es un poco más difícil para los papás saber, bueno, para dónde, ¿no? Cada chico es diferente, tú lo sabes, Ale, se tiene que ver el caso en específico, pero creo que cuando una escuela ya no da más, tendremos que ser como muy realistas, firmes y muy objetivos. Siento yo que cada vez se va dando más, se va abriendo más la curva de diferencia entre lo que la escuela le puede dotar, ¿no? Siento yo que vamos en una, por ejemplo, algún día leí en la cuestión de inclusión que el kinder pues va como empezando la inclusión, donde más se da la inclusión o donde más chicos incluidos hay es durante la primaria, pero luego sucede un fenómeno muy raro ya en la secundaria donde empieza ya como a caerse toda esta parte de la inclusión. Y esto tiene sentido porque se va haciendo más clara la brecha entre un chico regular de secundaria y uno con autismo con muchos retos. Recuerden esto porque puede tocar temas sensibles y fibras sensibles. Habrá chicos dentro del espectro autista con buenas habilidades que está padrísimo que sigan en secundaria y que sigan en prepa y que puedan incluirse y hacer su universidad. Pero estamos hablando de chicos con autismo con muchos retos, ¿no? Entonces vamos viendo qué tanto le está nutriendo la escuela, qué tanto le está nutriendo, si está viendo una retro social que lo nutra, o simplemente es, ay, el compañero especial, el que todos lo tratan bonito, y nos quedamos en este tema como de altruismo, ¿no? Entonces, cuando ya se va viendo muy grande la brecha de lo que le puede proveer la escuela secundaria, más o menos ahí, hablando de este tipo de chicos a los que nos referimos esta noche, creo que ahí tendremos que voltear y ver las opciones que tenemos, ¿no? Y en donde vamos a tener que abordar la intervención de nuestros chicos siempre en autonomía, en cuestiones de regulación, y vámonos trabajando en cuestiones preocupacionales, viendo las habilidades. Y en esta parte me gustaría un poquito profundizar. Las cuestiones ocupacionales, a veces nos quedamos muy cortos en intervención, ¿no? Entonces, si tú piensas un taller ocupacional, ¿qué piensas, Ale? ¿Un qué? ¿Dónde hacen qué? Un taller ocupacional para adolescentes. Voy a meter a mi hijo. Híjole, la verdad es que una idea más generalizada, creo que es una idea errónea, pero lo que la gente se imagina en general es adolescentes haciendo manualidades, ¿no? Totalmente, a ese punto quería llegar. Totalmente, eso, ¿no? Y mira, si bien es cierto que puede ser una actividad recreativa y de ahí pueden algunos chicos que les gusta la bisutería hacerlo, pero no hay que generalizar ahí, a veces nos estancamos ahí, ¿no? Vamos a hacer la pulserita y entonces la vendemos en Navidad a la familia, a los padrinos, a la tía. ¿Realmente estamos dignificando a la persona y el trabajo o estamos de nuevo cayendo en esta parte de altruismo, de caridad, ¿no? Siempre les digo en las charlas o incluso al equipo con el que trabajo que hay que dignificar a la persona y la condición. Y eso solo lo va a hacer la manera que lo proyectemos.
Si nosotros seguimos proyectando la condición con lástima, con mira las pulseritas, que dice que de nuevo, las pulseras no es lo malo es estancarnos en esa actividad y cómo la vendemos. Si quieres hacer pulseras está perfecto, si quieres hacer alcancías está perfecto, las vendas simplemente en tu institución, haz deals, haz tratos con regalos, haz tratos con lugares donde vendan bisutería para que se vendan de una manera dignificada. Me gusta mucho el caso, no sé si conocen el caso de Jaime, es un chico de Madrid que tiene la marca de algo de Jaime. Él lo pueden buscar ahí en Facebook o Instagram, incluso algo de Jaime. Jaime yo lo conocí cuando estaba en Madrid y le gustaba mucho dibujar. Pasa el tiempo, me doy con la sorpresa de que su mamá lanza esta marca. Entonces, él dibuja animales por lo general. Su mamá hizo un trato, bueno, no sé cómo es eso, pero Jaime sacó una línea, o no sé si se dice así, pero una línea en Zara, en la tienda de ropa, sacó la línea de Jaime con playeritas de niño. A mí me encantó porque se está dignificando, se vendió en Zara y ¿sabes qué me gustó? Hay sus opiniones encontradas, pero a mí me encantó que la marca o la etiqueta decía algo de Jaime, producto artesanal, una cosa así, nunca mencionaba que Jaime tenía autismo. Me gustó, o sea, iba mucho con mi filosofía. ¿Por qué? Porque no estás comprando la playera porque el chavo con autismo diseñó. Lo estás comprando porque te gustó y te gustaría que tu hijo la tuviera. Eso voy con dignificar la condición. No tiene nada de malo poner o no que tenga autismo, siempre y cuando cómo vendas el servicio que hace, ¿no? Y es por eso que, fíjate, es un cachito lo que estamos hablando y cómo nos hace falta la cuestión de dignificar la condición, Ale. Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos llenos de miedos al respecto y también de un sentimiento de lástima intrínseco, ¿no? Sobre el cual debemos de reflexionar como padres, como profesionales, como maestros. Es una labor que hay que hacer día con día, reflexionar sobre la perspectiva que estamos teniendo sobre las personas con condiciones diferentes en general, no solo las personas dentro del espectro autista. La verdad es que muchas familias se acercan a nosotros, por ejemplo, con miedos de que su hijo no vaya a una escuela normal o regular, o que no vaya a la misma escuela que sus compañeros, por ejemplo, o que obtenga un certificado, porque eso tiene un significado como intrínseco para la familia. Y creo que el primer paso, como tú bien lo mencionas, también es derribar esos mitos para poder pasar al siguiente paso y entonces realmente ver qué es lo que la persona puede ofrecer, ¿no? Creo que es un ajuste de la forma en la que estamos percibiendo la realidad y entonces no pasar de esperar o tener unas expectativas fuera de la realidad y renunciar a ellas, que no signifique entonces perder toda posibilidad, sino más bien ajustar las expectativas a lo que esa persona necesite, lo que esa persona puede ofrecer y que en términos laborales hay 1000 caminos posibles. Me gustaría detenerme a leer un comentario que nos hace Héctor. Nos dice, en efecto, el miedo es un gran impedimento para que maduren los chicos. Sí, la verdad es que totalmente, creo que ya lo mencionaba Carla, tanto en la vida de los chavos neurotípicos como en los chicos dentro del espectro, el miedo de los padres a que crezcan y que tengan su propia vida, su propia forma de pensar, su propia forma de ser, es un terror que nos implica muchísimos obstáculos. Esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Ok, me gustaría que nos enfocáramos un poco en toda esta perspectiva de calidad de vida. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para hablar de que un adolescente con autismo tiene una buena calidad de vida? Es decir, ¿en qué nos debemos de enfocar tanto a nivel familiar como a nivel profesional para decir hay una buena calidad de vida? Ok, bueno, nos basamos mucho en el documento que mencionaba cuando no estabas de calidad de vida de José Luis Cuesta y la escala de San Martín. Ellos valoran, pues eso, muchos factores, ¿no? Sí valoran la cuestión del trabajo, porque el trabajo te llega a obtener recursos económicos, ¿no? Pero también habla mucho de la cuestión social y hablamos de la cuestión social aterrizando a cada persona. No es dotarlos de amigos o hacerle que tengan amigos a fuerzas, porque si estamos hablando de personas con muchos retos,
bueno, será complicado, pero que sea un círculo en donde ellos al menos se sientan a gusto. Hablamos también de cuestiones de bienestar físico, el derecho a la salud, al derecho a estar bien físicamente, ¿no? A veces dejamos, lamentablemente me he topado con chicos, bueno, no tan chicos, ya grandotones, que súper mal sus dientes, súper mal sus uñas, ¿no? Y a veces no es descuido a propósito de los papás, simplemente es porque, híjole, es muy sensible y no se deja cortar las uñas, o híjole, qué esperanzas que no se, que le revisen la boca. Bueno, entonces eso hay que empezar a pensar para quienes nos están viendo y tengan niños pequeños desde pequeños, porque luego traemos el rezago de muchas cuestiones y el acceso a la salud o el derecho más bien a la salud no se ejerce en su totalidad por estas complicaciones que no se han trabajado, ¿no? Entonces, también se da derecho a la integridad física, también se habla de un derecho a ejercer su sexualidad, es un tema ahí medio escabroso y tabú, pero que se debe tocar. El derecho a ejercer su sexualidad es muy importante como derecho, y hablando un poco en cuestiones más técnicas, podemos afirmar que muchas conductas de estrés o disruptivas, como se llamaban antes, son causadas a un mal ejercicio de la sexualidad o a coartarles, o bueno, quitarles su derecho a la sexualidad. Sí es un tema, sí hay que llevar ciertas pautas, ciertos cuidados, ciertas enseñanzas, pero también se debe. Entonces, si te fijas, sale derecho a la sexualidad, al ocio, al tiempo libre, al trabajo, social, a la salud, son muchos temas y a veces nos enfocamos simplemente a que calidad de vida es tener un trabajo y ganar dinero, ¿no? Entonces, les recomiendo a la gente que está interesada, profesionales en específico, papás también, pero profesionales para que puedan mejorar y pulir sus prácticas. Estos documentos están libres en Google. Es calidad de vida en adultos con autismo de José Luis Cuesta y la escala de San Martín. Por ahí están accesibles gratis para que les echen un clavado. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir esta información tan valiosa. Me gustaría que nos adentráramos ahora un poco en el tema de las conductas disruptivas, que ya mencionabas un poquito. ¿Cómo se relaciona el tema de la adolescencia o la vida adulta con las conductas disruptivas o desadaptativas? La verdad es que resulta bastante frecuente que en el consultorio recibamos temas de preocupaciones en torno a esto, ¿no? O que a veces un obstáculo, por ejemplo, en la vida educativa o laboral, sea el tema de las conductas disruptivas. ¿Cómo se relacionan estos dos procesos? Claro, híjole, es un tema súper interesante y creo que nos daría como para 5 en vivos, pero bueno, trataremos de tocar algunos puntos muy específicos porque es la necesidad latente, ¿no? Hablamos, y fíjate que es justo luego lo que más, es como un círculo, lo veo así, es lo que más brota, ¿no? Personas con autismo, de por sí traemos este paradigma desde pequeños que son agresivos, que se muerden, que te patean, bueno, sí pasa, la verdad, siendo sincero, sí pasa, pero ¿dónde brota, dónde es más evidente? En la edad adolescente y joven, no porque sean más agresivos, sino porque el guamazo duele más, así de simple. Es decir, no es lo mismo que te muerda un pequeñito de 4 años a que te muerda un hombre de 18, ¿de acuerdo? Y sucede. Entonces es por eso que, ¡pum!, ahí brota más y se lleva los reflectores. Pero fíjate, sucede a la par un fenómeno muy curioso que la experiencia me ha dejado ver, es cómo a lo largo de la edad del chico o del desarrollo del chico, cuando llega la adolescencia se vuelven más sedentarios la mayoría. De ser estas balitas que andan para todos lados y no se sientan, y las manitas y tal, bla, 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 llega un momento en que van madurando, su mismo desarrollo hace que maduren y se tranquilizan. Esto no nos quita conductas de estrés o disruptivas, como se le llamaban. Pero ¿dónde brotan más? Porque son más evidentes, porque son más escandalosas, ¿no? Claro, es normal. Quienes trabajamos con ellos saben que no duele lo mismo un golpe de un pequeño de 4 a un golpe de un hombre, ¿no? Entonces, sí es importante. Sí hay que trabajar en ellas. Esto te digo que nos daría para todo un hasta curso. Hablamos de que la conducta es comunicación. Entonces, si hay una conducta de estrés o desadaptativa, es porque nos están comunicando algo.
De nuevo contextualicemos al chico que tiene más retos, que puede ser preverbal, que no habla, que a lo mejor ni siquiera ha manipulado o domina un método alternativo de comunicación y que nos está comunicando algo, ¿no? Ya sea evasión, ya sea querer algo, ya sea que está cansado, entonces tendremos que compartirlo. Afortunadamente, Ale, estamos mejorando mucho las prácticas. De nuevo, tenemos el referente español, que es el modelo que más nos dota de información, ¿no? Y hay un enfoque que nos encanta, que se llama apoyo conductual positivo. Esto precisamente es para abordar situaciones de estrés o conductas desadaptativas de jóvenes o adultos. Bueno, se puede enfocar desde pequeño, pero nos enfocamos a ellos por la magnitud de las conductas de estrés, ¿no? La fuerza que pueden llegar a tener y pueden lastimarse, lastimar a otro, lastimar al personal. Entonces, el apoyo conductual positivo da un encuadre muy humano, muy respetuoso, muy centrado en la persona y se basa en la evitación de llegar al explote, a los golpes y obviamente evitar una contención, ¿no? Entonces es un clavado hacia la persona y hacia nosotros, hacia la persona qué es lo que está pasando y hacia nosotros las prácticas que estamos haciendo para poder comprender por qué está manifestando estas conductas y cómo evitarlas y redirigirlos hacia algo positivo. Entonces, hablando de las conductas de estrés, bueno, sí son más bromas, pero a la vez son más tranquilos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer, Ale? Conocer a la persona, conocer el entorno donde está sucediendo la situación y nosotros ser muy flexibles en la práctica. A veces decimos mucho que las personas con autismo tienen falta de flexibilidad o broncas en la flexibilidad, pero ¿cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos en nuestras prácticas? ¿Somos flexibles? ¿Hacemos ajustes en la cantidad de la asigna o seguimos? No, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo y porque si no, no vas a enfrentarte a la frustración o no vas a aprender o me vas a tomar la medida. Híjole, cuando estamos hablando de adolescentes, jóvenes y adultos, tendremos que hacer ajustes. Vamos a tener que aprender a ver y lo básico es conocer a la persona para saber sus gustos, para saber lo que no les gusta, para saber qué los superprende, saber qué los relaja, para que cuando se presente la conducta de estrés podamos ser capaces de modificar lo que está sucediendo para no llegar a la explosión. ¿De acuerdo? Te digo que es como todo un tema, pero es muy sencillo cuando conoces a la persona, cuando le das tiempo de regularse, cuando le das la chance de la autodeterminación. Creo que van mejorando y van disminuyendo estas cuestiones conductuales, ¿no? Bueno, y esto me lleva también a la parte que decía yo que era como un círculo, porque entonces ves a una persona con autismo con muchos retos que explota, que tiene una conducta desadaptativa, pues se asustan los profesionales. Y entonces, por ejemplo, en la asociación con la que colaboro, al principio nadie quiere estar con los adultos, ¿no? Y los jóvenes, los practicantes, porque se asustan. Entonces, es normal. ¿Cómo estamos proyectando a las personas adultas con autismo que hace que menos profesionales se impliquen, ¿no? Entonces, sí es importante saber que sí suceden, las conductas de estrés suceden, sí te llueven algunos mamazos por ahí, no lo niego, ni todo es rosa, pero también si mejoramos nuestras prácticas, estas conductas van a disminuir, ¿no? Y así a lo mejor podremos mostrarle al mundo y a los profesionales que estén interesados en trabajar con las personas con más retos, que está padre. Y la verdad, con el equipo con el que estoy en la mañana trabajando, les encanta con los adolescentes y los jóvenes. Solo es cambiar el enfoque y cambiar ahora sí nuestros paradigmas propios. Perfecto, totalmente de acuerdo, Karen. Ahora hemos platicado como de diversos elementos, hemos hablado de cuáles son los elementos implicados en la calidad de vida de un adolescente o adulto dentro del espectro autista. Hemos hablado de la importancia de la autodeterminación, hemos hablado de que todas estas cuestiones tan relevantes en la calidad de vida que surgen de pronto en la vida adulta son elementos que se gestan desde la infancia, que se trabajan desde casa, desde que son niños y se van construyendo a lo largo de la vida.
Muy bien, también hemos hablado un poco por encima, porque como dice Carla, la verdad es que da para un tema inmenso, el tema de las conductas desadaptativas, el por qué surgen, el cómo se fomentan. También mencionamos algunos elementos bien importantes sobre el miedo de la familia a que el hijo o adolescente crezca, ¿no? Todos estos miedos que son obstáculos para tomar una decisión un poco más clara al respecto. Me gustaría que ahora nos hablaras un poco sobre qué tan relevante consideras que es el uso de estrategias aumentativas y alternativas de comunicación para los chicos que tienen muchos retos. Bien sabemos que el tema de los muchos retos no es sinónimo de que una persona con autismo sea verbal o no verbal. Creo que me parece importante que lo dejemos claro hasta ahora, ¿no? Nos hemos dado cuenta en nuestra experiencia profesional que una cosa no es sinónimo de la otra. Bien podemos encontrar una persona que logra verbalizar, pero no por eso tiene una buena calidad de vida, ya que quizás le faltan herramientas de autodeterminación y el lenguaje verbal en realidad no es la única vía de comunicación, hay muchas vías en este sentido. Pero si hablamos específicamente de un adolescente o de un joven dentro del espectro con muchos retos, ¿cuál crees que es la importancia de estas estrategias comunicativas? Totalmente y esencial. Muy de acuerdo con lo que dices, que el tener un lenguaje verbal no significa que ya está la calidad de vida garantizada por sí misma, ¿no? O que va a tener mejores posibilidades, o incluso que si tienes un lenguaje verbal, eres autismo, como se decía antes, no me gusta usarlo, pero de alto funcionamiento. Pues no es así, ¿no? Cada vez nos vamos dando más cuenta, no es así. Es súper importante el fomentar los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, definitivamente. Conocemos la cuestión del intercambio de imágenes, el famoso PEX o los signos de Benson Schiffer, y ¿sabes cuál creo que es todavía lo mejor? Los convencionales. Es decir, si lamentablemente llega a nuestros consultorios, a nuestras instituciones, algún joven que no ha tenido la intervención profesional para aumentar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación durante su infancia, bueno, pues yo me iría tal cual a hablar con los papás. ¿Cómo le entiende, hace alguna seña, lo que sea, y empezar con gestos convencionales, y la clave es extenderlos, dotarlos a toda la familia que sean capaces de entender estos gestos, estos signos, y que sea cada vez más amplio la esfera social que comprende al chico, ¿no? Entonces, creo que un sistema exitoso, claro que sirven, claro que yo los utilizo, PEX o el habla asignada, pero si estamos hablando de edades ya mayores, lo que tengamos, y hay que echar mano, tengamos, ¿no? Para de ahí poder sacar. Claro, si a lo mejor tiene 1 o 2 signos convencionales que salieron por la interacción con los papás, vámonos agarrando de ahí y enseñamos nuevos signos, ¿no? Pero sí es importante y definitivamente dotarles de herramientas comunicativas van a disminuir las conductas de estrés. Que ojo, también tenemos que hacer uso de nuestra flexibilidad, porque a veces están que quieren que digan, que quieren que hablen, que quieren que autodeterminen, que comuniquen, y cuando uno le ofrece algo y el chavo dice no, ¡ay! Uno como profesional o como papá es de, ay, le estoy dando como estas herramientas y se me está revelando, ¿no? Entonces sí hay que saber y ser bien conscientes que al dotarles, de herramientas comunicativas, obviamente les están haciendo un bien enorme, y nosotros tendremos que rompernos estos paradigmas de la cabeza de que a veces nos va a decir que no quiere, a veces nos va a decir cosas que no queremos escuchar, ¿no? Pero totalmente vale la pena. Ok. El siguiente tema que me gustaría que platiquemos es, ¿qué crees que podría mejorar de los programas que actualmente existen para chicos de 12 años en adelante en nuestro país? Sí creo que aún nos falta mucho camino por andar. Me parece que es verdad que cada vez sabemos más profesionales creando proyectos y tratando de involucrarnos en la vida de personas con autismo de una forma integral y con una perspectiva actualizada al respecto, pero no podemos negar que todavía falta crear algunos programas, sobre todo para esta parte de la población. Entonces, ¿qué crees que podría mejorar de los programas que actualmente existen? ¿Cómo hacia dónde debemos de apuntar en este tipo de proyectos?
Muy bien, sí, totalmente. Yo también estoy súper contenta de que ya haya más, ¿no? O sea, sea por gusto o sea porque nos están alcanzando en edades. A lo mejor yo era un centro para niños pequeños, pero mis niños pequeños ya están creciendo y tengo que darles respuesta. A fin de cuentas, como sea, estamos brindando la atención y nos estamos poniendo las pilas en investigar, en ver modelos de otros lugares para hacerlo. A mí me gustaría, pues eso, simplemente, si a mí me dijeran, ¿qué tendríamos que mejorar? Bueno, sí tenemos que mejorar la visión, es decir, cómo queremos proyectar a nuestros chicos, queremos proyectarlos como niños eternos o queremos proyectarlos a la cuestión de que vayan de acuerdo a su edad cronológica con todo lo que implica. La cuestión de lo que mencionábamos hace ratito, Ale, de talleres ocupacionales no solo hacer pulseras, se pueden hacer manualidades, se puede hacer horticultura, se puede hacer infinidad, ¿no? Tanto como personas hay. ¿Por qué? Porque tendremos que basarnos en centrarnos en la persona. A lo mejor a alguien sí le gusta hacer pulseras, pero a lo mejor a otro le gusta la computadora, pero a lo mejor al otro sí le gusta plantar, ¿no? Entonces tendremos que personalizar. Me queda muy claro estos conceptos que alguna vez alguien me dijo, que no individualizar a personalizar. Hay que personalizar, darle intervención de acuerdo a la persona, los gustos, los intereses, la personalidad de cada uno. Entonces, eso nos falta, creo, y ser muy sinceros, ir adaptando, ¿no? Si tengo un chavo de 12 años y sigo poniéndolas de de 2 dígitos, de 3 más 2, híjole, pues para eso alguien se rompió la cabeza inventando la calculadora, ¿no? Y si ahora lo que quiero es mejor que haga cuentas para que pueda vender sus cosas, está padrísimo. Para que pueda hacer la cuenta cuando vaya al súper, está padrísimo. Entonces, creo que sí es ser un poco conscientes de hasta dónde los contenidos académicos nos van a dar para un uso útil, que en teoría todo eso tiene que ser la escuela en general, que todos los conocimientos tendrán que llevarlo a algo útil, pero si está aterrizándolo a nuestros chicos, bueno, yo sí mejoraría eso, la visión, la proyección y ajustes de las programas que se están haciendo, que deben de ser personalizados a cada uno de los usuarios. Claro, creo que uno de los retos más interesantes que nos ponen las personas dentro del espectro autista, sobre todo en la etapa adulta o en la etapa adolescente, tiene que ver con esta cuestión de hacer tangibles los conocimientos, ¿no? O sea, es cuando realmente se ve evidenciado cómo algunos de los contenidos académicos no tienen una función real en nuestros contextos. Entonces, creo que las personas con autismo son una especie como de magnificador de una problemática educativa en general que hay de no saber aplicar esos conocimientos. No tienen un sentido práctico, hay muchos conocimientos académicos que no son coherentes con la realidad de los chicos. Y nuestra labor como profesionales es crear un vínculo para que puedan poner en un contexto real y aplicar esos conocimientos para que les sean significativos. Y esto se vincula un poco con la siguiente pregunta que tiene que ver con la motivación. No sé cómo sea allí en Guadalajara, pero aquí en la Ciudad de México la verdad es que es bien frecuente que las familias estén preocupadas por el tema de la motivación por el aprendizaje. Creo que en general hay que aterrizar un poco aquí la ansiedad de los padres y hacerles saber que todos los adolescentes en el mundo, tengan una condición o no, tienen un problema de motivación para el aprendizaje, ¿no? Pero, ¿qué recomendación de alguna manera les darías a las familias o a los maestros de adolescentes con autismo relacionado con la motivación para el aprendizaje? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? ¿Qué herramientas podemos darle para poner un granito de arena para que estén un poco más motivados y satisfechos con su proceso de aprendizaje? Muy bien, de acuerdo, o sea, y me quitaste, yo le iba a decir, cualquier adolescente o no, tenga una condición o no, motivación para el aprendizaje está ahí implicado. ¿Qué sucede? No sé tú, a lo mejor yo soy la única, pero yo a la prepa no iba a estudiar, o sea, no iba para estudiar, iba para ver a mis amigas, ¿no? Y amigos. Entonces, ¿cuál era la motivación? Para ir a la escuela, pues sí, los amigos, ¿no? Entonces, realmente hablando de nuestros chicos, de los que estamos hablando esta noche, donde hay tanto este interés social, recuerden, los chicos con más retos, que a veces ni siquiera hay estas
interés por el otro, sí los ubico, sí sé quién es quién, pero esta parte de interés social está ahí como media implicadona, pues claro que no va a haber motivación para el aprendizaje. ¿Qué haría yo? Conocer bien al chico, de nuevo con lo mismo, conocer bien al chico y adecuar los contenidos a algo que le interese, ¿no? Ya estamos hablando de que adecuamos contenidos a algo práctico, pero bueno, la magia también, ver qué le interesa. Si le gusta la computadora, podremos utilizar la computadora para trabajar algún objetivo. Si le gusta cierto tema, bueno, si vamos a trabajar comprensión lectora, que ya esos años, pues, pero bueno, estamos trabajando comprensión lectora, bueno, ¿por qué no adaptamos una lectura con los personajes que le gustan? Si le gusta, si vamos a trabajar alguna cuestión que no necesariamente tendrá que ser en el aula y puede ser en el jardín, se hace. Hay que ir expandiendo, ¿no? Incluso les digo a los chavos de la asociación donde trabajo en la mañana, a veces les va quedando chiquita la institución, ¿no? Porque son grandes, son adolescentes y jóvenes, o sea, en la asociación donde colaboro, el más grande tiene 26 años, entonces, pues en la universidad no son tan pequeñas, ¿no? Entonces tendremos que ver qué ajustes podremos hacer y salir y hacer el aprendizaje en otro lado o a la cocina, o sea, tendremos que hacer ajustes, ¿no? La motivación se va a dar a medida de que ellos estén interesados en la actividad. Y a veces la actividad por sí misma no es tan atractiva, entonces nuestra chamba sería hacerla atractiva. Ok, muy bien. Hay una pregunta que están haciendo, me gustaría leerla. Nos dice, ¿existe en nuestro país algún programa que brinde servicios como un espacio, una especie de residencia o capacitación laboral o educativa que procure la calidad de vida de las personas dentro del espectro como existen en otros países? ¿Son públicos o privados? Y si no fuese así, ¿qué tan lejos estamos de llegar a esto? Ay, ¿está preguntando de la Ciudad de México o en general en nuestro país? No escuché. Yo creo que en general de nuestro país. Ok. Afortunadamente empieza a haber esos brotes. No son ni siquiera centros de día. En otros países tienen lo que es el colegio especial, el centro de día, que es como una extensión, es decir, ya no van hasta las 2, van hasta las 6, o residencias, ¿no? Las residencias de lunes a viernes o permanentes. Aquí hay muy poquitas, realmente sé que hay algunos proyectos que se están haciendo. Creo que ustedes por allá, por la Ciudad de México, tienen a Ixtlahuaca, algo así, tienen una por allá. Hay por ahí algunos departamentos, según así me ha dicho Eduardo Díaz. Por ejemplo, hay la asociación donde yo colaboro aquí en Guadalajara, no es un centro de día todavía, seguimos en la modalidad de centro de desarrollo de habilidades, pero en lo que es la parte de talleres ocupacionales, que no son solamente las pulseritas, pero sí trabajamos con adultos, ¿no? Y les digo que el más grande tiene 26 años, entonces hay algunas. Sé que, por ejemplo, Ixtlahuaca, he tenido algún contacto con ellos y tienen un buen modelo de calidad de vida, pero pues sí, todavía estamos caminando. Y fíjense que no es porque haya malos profesionales en México, también hablamos mucho de cuestiones económicas. Tú sabes, Ale, que en España existen las subvenciones, ¿no? El gobierno da una parte y el centro da otra, y entonces se pueden hacer cosas muy padres. Aquí todas las instituciones, al menos que conozco, que dan atenciones a jóvenes y adultos, pues son privadas. Lo más que nos puede ir bien serían las asociaciones civiles, que no por ser asociación civil es gratis, ¿no? Tienen un costo de operación. Entonces, esto encarece el servicio, subvención por parte de un organismo gubernamental, bueno, pues sube el costo. ¿Por qué? Porque es un modelo muy diferente donde tienes que contemplar muchas cosas, muchos gastos, mantenimientos profesionales, especializados y tal, y esto encarece el servicio. Entonces, en México también en esa parte estamos en pañales, no porque no querramos, creo que
La pregunta más frecuente que nos hacen los papás es ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿No? Entonces, si vemos la cantidad de personas con autismo que existen en nuestro país, supongo que hay miles de la misma pregunta rodando la cabeza de muchos padres de familia. Aquí la cuestión es el encarecimiento de los servicios y la falta de accesibilidad. En lo personal no conozco ninguna residencia ni centro de día, ni, corréjanme si estoy mal, alguna atención a adultos del sector público. Todos lo hacemos por parte del sector privado y el sector privado también tiene sus tintes, desde asociaciones civiles hasta tal cuales privados, ¿no? Y muchas veces no son accesibles a la economía de todos los mexicanos. Claro, yo creo que al final de la transmisión, en los comentarios, nos dicen más o menos de qué parte de la República desean saber información, podemos investigarles de algunos centros. Hasta donde tenemos conocimiento específico de autismo, al menos en la Ciudad de México, que solo atiende autismo, no existe, al menos no en el sector público. Hay diferentes lugares, como por ejemplo Calimori o Inclúyeme, que tiene un proyecto al respecto como de vivienda independiente, pero díganos de qué parte de la República quieren saber y les investigamos cuáles hay. La realidad es que sí faltan proyectos y falta como crear este tipo de espacios como residenciales y de vida independiente para los adultos. Muy bien, voy a leerte un par de preguntas más. Me gustaría que nos platicaras un poco de cómo trabajar desde casa para que nuestro hijo con autismo llegue a tener autonomía, autodeterminación e independencia. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre si crees que estos elementos están vinculados únicamente con el nivel cognitivo de la persona, es decir, este es un determinante en que llegue a ser una persona independiente, o más bien está vinculado con cómo fue criado, con los apoyos que ha recibido. ¿Con qué tiene que ver el que un chico llegue a ser autónomo e independiente y que tenga un buen nivel de autodeterminación? Muy bien, Ale. Híjole, yo creo que son ambas cosas. Es decir, tú sabes la cuestión del espectro, esta parte donde ninguno es igual, y podemos encontrar ambos panoramas. Es decir, sí creo y lo confirmo, que habrá casos en que el chico puede tener más habilidades, pero el mismo contexto, no entraremos en detalles, pero puede estar limitando el desarrollo de sus habilidades de autonomía, de autodeterminación, de autorregulación, ¿no? Él tiene la capacidad, pero el propio entorno no le está dando la opción. Y también tenemos el otro caso, el caso opuesto, en donde el contexto está totalmente dispuesto a apoyar, no a limitar, y el mismo perfil de retos que tiene el chico limita, ojo, no elimina, pero sí limita la proyección hasta dónde vamos a desarrollar o no las habilidades. Entonces, creo que se basa en ambas cosas. Me gusta mucho, igual para ilustrarlo, no sé si conocen a Carlos Orellana de Guatemala. Es un médico que miro mucho y alguna vez en su blog publicó, igual ponemos el link también, para él cómo era el espectro autista. Y así lo dibujaba o lo representaba como un círculo. Y en ese círculo no es como ni un arco iris, ni un ¿cómo se llama? Ni un así abanico, ¿no? Es un círculo. Y en donde él, a eso voy, mi comentario va a que él consideraba el contexto o el ambiente como un factor determinante para ver si el chico era con más retos o con menos retos. Entonces estamos hablando de que es algo real. El ambiente va o impulsar o a limitar a la persona, no es un ente ajeno, es parte de, y es por eso que tendremos que hacer mucho énfasis, como hablamos al inicio, de la cuestión del contexto natural, ¿no? De nada sirve tener al chico 3 veces por semana en terapia de 1 hora o mandarlo al centro especializado toda la semana, si como contexto, como padres, como la familia nuclear, no estamos impulsando. Y de nuevo, no siempre es no tener ganas, sino es o delegar al profesional y el profesional no hacer su chamba adecuada y no hacer extensiva su intervención o de herramientas por parte de los padres, ¿no? Pero definitivamente creo
que el contexto puede impulsar o puede limitar ante estas habilidades de la persona. Y no hablamos solo de los chicos o de los jóvenes, sino en general, niños también. Ok. Me gustaría leer una pregunta que nos hace María Paz Carrasco Barrera, nos saluda desde Chile. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos está escuchando de diferentes partes de la República y de diferentes partes del mundo. Gracias por estar aquí. Y nos dice, ¿usted cree que los chicos con autismo puedan ingresar a la universidad y progresen de manera exitosa? ¿Qué habilidades habría que estimular para ello? Ok, bueno, hablando de universidad, tendremos que ver el nivel de habilidades de los chicos. Esta charla, la charla de esta noche, estuvo enfocada a chicos con grandes retos. Hay sus excepciones, obviamente, porque, de nuevo, el espectro autista abarca personas con muchas características, ¿no? Pero si estamos hablando específicamente de los chicos con los que estamos trabajando, esta noche, chicos con más retos, chicos conductuales, chicos sin tanta cuestión de habilidades comunicativas, no de lenguaje, comunicativas, con alteraciones sensoriales, con problemas de conducta, híjole, sería complicado que llegara a la universidad y que se graduara o sea, tal cual de la carrera. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay programas muy padres, creo que por allá, por la Ciudad de México es donde las hay más, de inclusión, en donde chicos con alguna condición del desarrollo se incluyen en las universidades y está muy padre, se da un fenómeno de inclusión muy padre, pero si es la pregunta va dirigida a que si una persona con el perfil que estamos hablando hoy puede ingresar a la universidad y graduar de licenciatura en psicología, en filosofía, ingeniería, híjole, sí lo veo complicado, ¿no? La práctica me lo ha demostrado. Esto no limita a las personas dentro del espectro autista con más habilidades a que pueden hacerlo. Ellos, yo siento que sí, tú como yo, ingresar a la universidad, hacer maestría como otra persona. Pero si estamos aterrizando personas dentro del espectro autista con más retos, sí es más complicado que terminen una carrera en una universidad tal cual como se debe, ¿no? Puede haber programas de inclusión, sí, pero tal cual es más complicado. Claro, me parece que es una pregunta imposible de contestar. Cada persona es absolutamente diferente, ya lo decía Carla como en un inicio. Cada persona necesita de algo diferente y cada persona implica retos diferentes y habilidades diferentes. Entonces, hasta no conocer a la persona no podríamos hablar al respecto. Creo que sí hay que tener como ciertos criterios muy generales, como por ejemplo, en la educación a nivel mundial, las habilidades de lectoescritura son fundamentales para el avance en un sistema educativo tradicional. Entonces, de alguna manera, este sería como un criterio por el cual nos podemos guiar para saber si de alguna manera la educación tradicional puede ofrecer un entorno adecuado como para adquirir esas habilidades. Con lo cual no quiero decir que por tener habilidades de lectoescritura va a llegar a la universidad, son temas muy distintos, pero sí hay como ciertos criterios de los cuales debemos como de aterrizar estas cuestiones. Me gustaría que empecemos a cerrar esta plática hablando de un tema bien importante, Carla. El tema de la sexualidad. La sexualidad es una preocupación común en los padres de todos los adolescentes, pero especialmente en las personas con autismo y sobre todo en los casos donde hay dificultades en la comunicación. Es frecuente que se acerquen a nosotras con dudas como ¿cómo le explico a mi hijo o hija adolescente con retos, por ejemplo, que no puede masturbarse en un lugar público, ¿no? Creo que es un tema, una preocupación bastante frecuente cuando nos enfrentamos con personas que su procesamiento social no es el mismo de una persona neurotípica, es decir, esta referencia social o esta especie de intuición o comprensión innata de lo que es adecuado en determinados contextos no se presenta y entonces en la adolescencia de alguna manera se ve magnificado con la cuestión hormonal. Entonces, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos cuando hay muchos retos cuál es el lugar adecuado o inadecuado para manifestar su sexualidad? Sí, claro, es un tema como bien latente y como siempre lo digo, ¿no? Si la sexualidad en sí es un tema todavía tabú en general en nuestro país,
hablando de personas con alguna condición del desarrollo, pues más, ¿no? Entonces, sí es importante, Ale, y es importante aclarar para todas las personas que nos están viendo que la sexualidad no solamente es la relación sexual, el coito o la masturbación. Hablamos de la sexualidad viene desde pequeños, ¿no? Entonces es nuestro trabajo tener una intervención como con cualquier otro niño de educación sexual. Porque a veces que dejamos pasar chiquitos, más canones y ¡pum! Ya cuando está la adolescencia es cuando nos empiezan a venir y la adolescencia y entonces se va a masturbar y se va a satisfacer y entonces, bueno, de entrada la educación sexual se tiene que dar desde edades tempranas, que se toca, que no se toca, de tu cuerpo, con el nombre que es, todas estas partes que tenemos que, el baño cerrado, no tocar el cuerpo de los otros, etcétera. Bueno, ya aterrizando concretamente a lo que preguntas, se tiene que conocer el caso específicamente de cada persona, pero lo que sí es bien sabido es que no se debe de limitar el ejercicio sexual. Si bien estamos hablando de chicos con retos, es poco probable que se pueda dar una relación sexual, pero sí la autosatisfacción y se les debe permitir. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Es decir, hablábamos hace rato de los rubros que tenemos de calidad de vida y es una necesidad y es un derecho. Lo que vamos a abordar es la manera de cómo lo vamos a tratar. Es decir, sí puedes autosatisfacerte, pero en donde no. En donde sí, con pautas de higiene antes, con pautas de higiene después, es solo en tu cuerpo, no con el cuerpo de otra persona, en el caso de si es solamente una autosatisfacción. Entonces, sí es necesario que se aprenda todo este proceso, porque justamente en algún curso que tomé con Agustín Higueras, eso decía, él afirmaba que prácticas sexuales, o más bien, todas estas conductas inapropiadas sexuales que vienen de las personas con alguna condición neurológica, no es porque ellos sean, hay unos desvíos o algo así como malo, sino que es una falta de buenas prácticas en la enseñanza. Entonces, sí es importante, Ale, que ejerzan esta parte de autosatisfacción y donde tendremos que intervenir sería en dónde y cómo hacerlo y con qué pautas. Es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema en el que tenemos que ir avanzando, poca gente lo menciona, pero sí mencionar que es un derecho el que ejercer, ¿no? Ya se tendrá que hacer con apoyos visuales, depende de la persona, tendríamos que personalizar la intervención para esos temas, pero se tiene que ejercer. Ojo, también hay que ver, si las personas no están manifestando ningún interés sexual, no se tiene por qué enseñar. De nuevo, se tiene que basar en las manifestaciones que esté dando la persona. Ok, muy bien. La verdad es que he disfrutado muchísimo esta plática, me parece que ha sido muy valiosa y muy interesante. Hemos tocado varios temas bien importantes, sobre todo para crear una visión mucho más integral sobre la calidad de vida de los adolescentes y adultos dentro del espectro autista. Creo que hay muchos temas sobre la mesa, daría para 1000 pláticas más, hablar desde conductas adaptativas, hacer toda una plática respecto, por ejemplo, a la sexualidad, pero creo que elementos que me llevo como muy significativos de esta plática tienen que ver con la importancia de gestar habilidades de independencia, autonomía y autodeterminación desde la infancia, a dignificar la labor, entendiendo a la persona según sus intereses particulares, ¿no? Viendo quién es esa persona en particular, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, dejar estos paradigmas que todavía tenemos como muy encima de nosotros, de que, por ejemplo, sus temas de obsesión hay que dejarlos de lado y apartarlos, sino más bien usar sus intereses como una herramienta para crear intereses, y la importancia de hacerlo también en contextos naturales, que es algo de lo que nos has hablado mucho en general, Carla, no solo en esta plática, sino en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de escucharte, la importancia de generalizar estos aprendizajes para que tengan un significado en la vida de las personas dentro del espectro autista. Entonces, creo que nos llevamos muchísimas cosas muy valiosas. Agradezco enormemente tu tiempo y las cosas tan valiosas que nos has compartido
esta noche. Creo que respondimos la mayor parte de las dudas. Me gustaría leer un par de comentarios y hacer algunos avisos antes de cerrar. Karina nos dice, muchas gracias a ambas por la información. Gran momento para replantearnos nuestras prácticas y que todos los que trabajemos con pequeños tengamos en mente que algún día serán adultos. Me parece un comentario grandioso. La verdad es que sí es algo que hay que tener en mente. No son niños eternos y no debemos de convertirlos en niños eternos y somos responsables por eso como padres de familia y como profesionales, y creo que ese es un mensaje que nos deja muy claro Carla el día de hoy. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a algunos proyectos que tenemos en puerta. Bueno, primero que nada, para quienes aún no siguen la página de En el Espectro, les pido que corran a hacerlo porque comparten contenido maravilloso, entonces búsquenlos en Facebook como En el Espectro. Y bueno, les platico que la próxima semana a las 7 estará Majo entrevistando a Karina y van a hablar a Karina Gómez. Estaremos hablando sobre elementos a considerar en el proceso de educación inclusiva en la etapa preescolar. Y bueno, también hacer algunas invitaciones. Vamos a tener una plática por Zoom sobre estrategias para motivar el aprendizaje en niños y adolescentes con autismo. Pronto abriremos las inscripciones, estén pendientes en nuestras redes. Y me gustaría, Carla, que nos extiendas la invitación para el curso taller que estás brindando sobre metodología Teach. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar para que todos estén invitados. Súper bien, Ale. Antes que nada, vean la plática de la siguiente semana con Karina, porque hablamos de esta parte de que la inclusión ahí va caminando, entonces qué mejor que hacerla con significado desde pequeños, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? De la motivación para adolescentes, entonces estaría perfecto que fueran partícipes de esta charla que va a dar Majo y Ale. Bueno, pues yo les quiero hacer extensiva la invitación ahí en El Espectro, que es la página donde estoy manejando toda la información y todos los cursos que estoy dando y etcétera. Tengo desde el 2016 haciendo un curso taller de enseñanza estructurada, la famosa metodología Teach, para saber de dónde viene, qué son la estructuración de espacios, de tiempo, el uso de las agendas, la estructuración de tareas, las famosas cajas, que no lo son todo. Y bueno, justamente esta contingencia nos ha hecho digitalizarnos. Entonces lo estamos convirtiendo a un curso taller online que va a empezar de este sábado al otro. Y si tienen alguna duda o interés, pues métanse a la página, ahí les estaremos dando la información. Lo está organizando otro centro de Monterrey, pero lo estamos haciendo en conjunto para ustedes. Muchas gracias por la invitación, Ale. Realmente humor se nos pasó así rapidito, se nota que hablamos de lo que nos gusta y ya saben que pues encantada de siempre colaborar con ustedes. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Perú, de Guatemala, Bolivia. Muchísimas gracias por seguirnos y me faltaron algunas invitaciones más que pasaron por aquí. Pronto vamos a arrancar un proyecto de sensibilización a través de cuentos para todos los niños y niñas, entonces vamos a tener un invitado especial en nuestras redes sociales para contar cuentos respecto a la inclusión. Ya verán la invitación pronto, ojalá se puedan sumar. Y bueno, tenemos inscripciones abiertas para el programa de preescolarización en Crea tu Mundo. Entonces, cualquier duda, aquí estamos. Las dudas que se nos haya pasado a responder, las iremos respondiendo textualmente. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que nos vemos la próxima semana hablando con Majo y Karina, ¿vale? Les mandamos un fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias, Carla. Saludos. A ustedes, un abrazo, saludos a todos. Bye.